Bendiciones, Dios te bendiga nuevamente por aquí presente porque Dios lo está permitiendo, porque tengo una palabra de exhortación el día de hoy un poco fuerte. Solamente aquellas personas que están llenas en el espíritu podrán entender lo que voy a hablar. Es una palabra muy confrontativa, más que todo al pueblo de Dios, para que volvamos a las sendas antiguas, para que volvamos a gemir, a llorar por las almas, por nuestra nación y para que no nos acomodemos en el Evangelio, vamos a entender la realidad de lo que a nivel espiritual estamos viviendo y pasando. Y siento que estamos en los tiempos de Jeremías. Estamos experimentando a nivel espiritual realmente aquellos tiempos. Qué difícil se le atravesaba aquella situación o momentos de circunstancia en el tiempo de Jeremías, un pueblo tan rebelde y desobediente, pero una generación que literalmente nos demuestra la palabra que ellos no querían ningún compromiso con Dios. Ellos no querían saber nada absolutamente de la presencia de Dios y estamos viviendo tiempos donde realmente Dios se les está revelando y manifestando a personas de mil y un manera, pero siempre su respuesta: no quiero compromiso, no deseo querer todavía nada con Dios. Otros están queriendo con Dios, pero por conveniencias, o otros están allí huyendo de Dios porque realmente no quieren saber nada de Dios. Y quiero leer en la Biblia, Jeremías capítulo 6, lo voy a leer completo porque el compromiso que Dios ha puesto en mi corazón es muy fuerte. Y sé que para muchos no les va a agradar esta palabra porque mayormente estamos acostumbrados a recibir una palabra de comodidad, una palabra de bendición, una palabra que realmente sea de paz y no de la realidad de lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Y yo no quiero aquí venir a hablar, agradarle al hombre, sino agradar a Dios, el corazón de Dios, primeramente a Él. Pero quiero hacerte entender que mi canal de YouTube se llama Voz de Dios y no de hombre, porque desde que yo le puse a mi canal así, fue porque realmente entendí que que entendí que la voz de Dios es importante en una nación, en un pueblo, en la vida de cada uno de nosotros, y no la voz del hombre. Por eso es que quiero venir a impartir lo que Dios puso en mi corazón. Y el compromiso el día de hoy es impartir una palabra que viene a exhortarnos, a exigirnos, pero sobre todo a volver a la senda antigua, al primer amor, pero también asumir la responsabilidad espiritual que estamos experimentando como hijos y como iglesia. Donde una iglesia realmente se está acomodando, donde una generación que realmente está huyendo de Dios, una generación que no quiere un compromiso con la presencia de Dios, una generación que quiere estar acomodado y quiere escuchar lo que le conviene, pero no la realidad de lo que está pasando. Y es el compromiso. Vengo a hablar una palabra. Y el tema es: viene un juicio de Dios para esta nación. Segunda vez que Dios me dice que lo hable y lo tengo que hablar. Aparentemente todo está bien, aparentemente en los ojos naturales. A nivel natural es para muchos las cosas están bien, están marchando para bien. Pero yo soy de las que siempre digo, es importante acercarnos a su presencia para que Él nos revele la realidad de lo que está sucediendo. Y cuando yo me acerco a la presencia de Dios, Dios siempre lo que me habla, lo que me hace entender que las cosas no están bien. Y si Dios me está diciendo que las cosas a nivel espiritual en esta nación no están bien, yo no vengo a decirte paz, paz, tranquilidad, cuando yo sé que no están bien. Y era lo que le estaba pasando a Jeremías como profeta y lo que Dios en ese momento le da a Jeremías para que realmente exhorte y llame a una generación rebelde, una generación incrédula, a una generación que no quería compromiso con Dios. Y el compromiso del profeta era llevar la palabra de Dios de la manera incómoda a este pueblo. El compromiso del profeta era levantarse, hacerle entender la voz de Dios, pero también hacerle entender a esa generación que volvieran a la realidad de el compromiso con Dios, pero también del amor hacia Dios. Y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 6, verso 1 en adelante. Vamos a leerlo y a medida de lo que
yo vaya entendiendo, de lo que el Espíritu de Dios me vaya poniendo para exponer, yo lo voy a ir dando a medida de la fluidez que el Espíritu va a ir dándome en este mismo momento. Gente de la región de Benjamín, busquen refugio, huyan de Jerusalén, toquen la trompeta. En Tecoa, levanten una señal Ben Aquerén, porque una desgracia y una gran calamidad amenaza desde el norte. Me llama la atención porque cuando uno ve una amenaza o una tormenta se aproxima, uno no la ve desde cerca, uno ve desde lejos y uno empieza a ver el clima y tú dices, algo grande, de una gran lluvia se acerca, algo muy fuerte porque se está viendo el ambiente muy fuerte. Así es en el mundo espiritual. A medida de que nosotros nos acercamos a Él, estamos viendo desde lejos lo que se aproxima y lo que se viene. Es por eso importante resaltar en esta parte la importancia de acercarnos a Dios. Solamente el profeta Jeremías podía entender lo que se aproximaba y lo que Dios le estaba revelando para lo que venía, para Jerusalén, para el pueblo de él. La hija de Sión es como una bella pradera que será destruida. Mira todo lo que Dios empieza a hablar. A donde van los pastores con sus rebaños, acampan a su alrededor. Cada rebaño pasta por su lado y sus enemigos dicen, prepárense a pelear contra ella. Vengan, ataquémoslas al mediodía. Qué lástima. Ya es tarde y las sombras se alargan. Entonces ataquémoslas de noche y destruyamos sus torres. El Señor Todopoderoso ha dado esta orden. Corten árboles y construyan una trampa para atacar a Jerusalén. Mira lo que quien está dando la orden o mira lo que está permitiendo que sus enemigos tuvieran el dominio del poder sobre el mismo pueblo de Dios, porque Dios ya estaba cansado o hastiado de un pueblo que no quería de él. Dice, para atacar a Jerusalén, la ciudad está condenada al castigo, porque está llena de opresión. De Jerusalén brota la maldad, como de un pozo brota el agua. Dios lo que estaba viendo, que en su pueblo, en su generación, que él amaba, que él quería, eh, que él realmente tenía sus ojos puestos a ellos, realmente lo que estaba brotando era maldad, no cosas buenas. Qué difícil es hoy en día hablar la realidad del Evangelio que Dios le muestra a uno, porque muchas personas dicen es exagerada, es mentira, Dios no le está hablando, me parece que están diciendo cosas que no deben, cómo puede decir eso, cómo puede hablar esto, pero es la realidad, porque tú y yo estamos viendo nada más a nivel natural, pero Dios está viendo con sus ojos toda la faz de la tierra y Él puede ver y puede discernir y entender todo el corazón del hombre. Y eso era lo que estaba pasando en ese tiempo en Jerusalén. La maldad realmente se aumentaba y Dios no estaba viendo lo que él quería ver en su pueblo, sino que estaba viendo lo que él abomina. Y es lo que Dios nos está revelando, nos está diciendo. Porque cada vez que Dios nos va a castigar o cada vez que Dios nos va a exhortar, Dios no lo va a hacer porque Él es malo, porque le da la gana. Es porque hay una generación que no lo quiere escuchar y no quiere asumir la responsabilidad de seguir la bondad y la misericordia que Dios nos está dando. Yo siempre digo que Dios nunca nos va a llevar a nosotros a un castigo porque le da la gana, sino que siempre nos va a llevar un castigo como ese papá que necesita cambiarnos y reprendernos en áreas y en circunstancias de nuestras vidas que debemos aprender, crecer y sobre todo amarlo, respetarlo y honrarlo. Y aquí no estamos hablando nada más de una generación, un pueblo, de un país completo. Estamos hablando del pueblo de Dios. Lo más difícil aquí es lo que está sucediendo adentro de la iglesia, adentro de los ministerios, donde pastores se están burlando de Dios, donde pastoras se están burlando de Dios, donde profetas se levantan a hablar y a decir que cosas que Dios no ha dicho, que cosas que Dios no ha hablado. Y esa es la parte más delicada de esta predicación,
porque, ok, yo siempre digo que el inconverso, si se arrepiente, gime y llora, es como el pueblo de Nínive. Dios le dijo al profeta que cómo iba a destruir ese pueblo si se había arrepentido, si realmente ellos no sabían discernir el bien y el mal, es decir, que eran inconversos, es decir, que esta gente estaba haciendo y deshaciendo, pero no discernían en lo que estaban metidos, ¿me entiendo? Pero cuando inmediatamente el profeta viene, el pueblo se arrepiente, hubo una inclinación, una humillación, un silicio, un ayuno ante la presencia de Dios que subió al corazón de Dios. Pero era un pueblo que realmente no tenía el consentimiento de la verdad. Pero cuando hablamos de la iglesia, de, de las personas como tú y yo que ya tenemos consentimiento del bien y del mal, discernimiento del bien y el mal, que sabemos la verdad de la palabra, es más difícil, porque realmente nosotros no podemos pecar deliberadamente porque nosotros sabemos que estamos haciendo lo que Dios abomina. Y es lo que estaba pasando en el tiempo de Jeremías. Dice que la maldad brotaba como el agua en un pozo. Dice, no se oye en ella más que violencia y atropellos. No veo en ella más que herida y dolor. Yo en estos días hice una predicación donde resaltaba y hacía entender la importancia de nosotros cuidar lo que Dios nos entrega. Y yo sé que hay personas que aman a Dios y que están haciendo lo correcto. Y no quiero generalizar en todos los pastores, en todas las pastoras. Pero yo sé que hay un remanente que realmente sí está haciendo lo correcto de Dios. Pero hay otro remanente que se están encargando a dañar, a destruir lo que Dios por un momento le confió y entregó. Y lo que Dios está viendo es violencia, maldad, odio. Yo he presenciado y he podido experimentar y he podido ver personas que tienen posiciones y no están aprovechando la posición que Dios les dio para bendecir y ayudar y edificar, sino para dañar y destruir. Y he visto cómo ovejas se han ido de ministerios, de lugares que Dios los ha puesto, los ha colocado, porque lo han dañado, porque lo han destruido. Y para mí, yo digo que esto es lo más fuerte y lo más difícil, porque si nosotros tenemos que tener temor y reverencia ante Dios de lo que Dios nos entrega. Dice la palabra de Dios que no se oía en ese momento ante los ojos de Dios, no estaba viendo la bondad, no estaba viendo lo bueno, estaba viendo era la maldad como brotaba y cómo la violencia y cómo realmente había dolor y herida. Dice la palabra en el verso 8. Escarmienta Jerusalén, porque si no, me apartaré de ti disgustado y te convertiré en un desierto y te dejaré sin habitante. Date cuenta lo que Dios está dando aquí una palabra a Jerusalén. Le está dando una advertencia, no le está diciendo que viene con todo, porque es que Dios antes de castigarnos siempre nos advierte y nos hace entender su enojo, porque está molesto papá para exhortarnos, para que nosotros nos arrepentamos en ese momento y podamos enderezar nuestros pasos, nuestras decisiones y lo malo que estamos haciendo, porque errar es de humano y todos nos podemos equivocar. Entonces Dios está dando una advertencia aquí, es para que nosotros nos levantemos a, a enderezar lo que está torcido, a enderezarnos y a tener temor y reverencia a lo que Él nos está hablando. Dice la palabra de Dios que le está diciendo, porque si no te convertiré en un desierto y te dejaré sin habitante. Mira lo que Dios le estaba diciendo a Jerusalén, que lo iba a convertir en nada. Y Dios puede hacer eso. ¿Por qué Dios es malo? No, es que Dios nos ama, nos cuida, nos proteja, pero también es fuego consumidor. Y Dios es tardo para la ira, pero cuando tú y yo no nos da la gana de escucharlo, sino de reprocharlo, de dejarlo, ahí nos damos cuenta el carácter que Dios tiene porque un momento nos habló con amor, pero otro momento nos quisimos burlar de Él sin importar las consecuencias de un padre que se enoja. Dice el anuncio del castigo, verso 9. El Señor Todopoderoso dice a los israelitas que queden. Lo van a buscar y rebuscar, como se rebuscan entre las ramas un viñedo.
hasta que no quede ninguna uva. Respondí, ¿quién me va a oír? Y si les hablo, y si les hablo y les doy este aviso, tienen tapados los oídos, Señor, y no pueden escuchar, se burlan de tus palabras, no les agrada. Mira lo que está diciendo el profeta, o sea, ¿quién me va a oír? ¿A quién le voy a decir si se tapan sus oídos y se burlan cuando yo les hablo y no les agrada lo que yo te digo? Y es por eso que yo digo, el que está metido en la presencia va a entender esta palabra. Es difícil hablarle a una generación que no quiere compromiso y que no desea, ni mucho tiene el temor de la presencia de Dios. En este día, el sábado hablaba con un hermano y le decía, ¿tú sabes lo más difícil que está pasando ahorita? No es el impío, el inconverso, es libre, el poder de Dios cae sobre una lesbiana, sobre un adicto, sobre un endemoniado, sobre un santero, sobre cualquier persona, y es libre y se arrepiente y viene a los pies de Dios gimiendo. Pero tú sabes lo difícil que estamos viviendo ahorita no es en el inconverso, es en el mismo cristiano, en gente que está cerca, gente que tiene la presencia cerca y están como Caín. Dios les está hablando, ¿dónde está tu hermano? El pecado está a la puerta, tienen la presencia ahí cerca, están ahí en el Edén, que es en el lugar donde siempre tienen a Dios en sus congregaciones, y aún así son rebeldes y no les importa cuando Dios les habla. La voz profética de Jeremías en ese momento era la misma voz de Dios impartiendo advertencia, cuidado de lo que estaban haciendo, haciéndoles alertar que se convirtieran en verdad en lo que Dios quería, pero no les daba la gana escuchar. Tú y yo no podemos ser personas que nos levantemos como Caín o como este pueblo que no querían escuchar la voz profética. Hay personas que le huyen a los profetas. Hay personas que le huyen a la voz profética cuando verdaderamente es un profeta genuino. ¿Sabes por qué? Porque el profeta genuino nunca te va a venir a hablar a ti nada más de carros, sino siempre te va a venir a decirte la realidad de lo que tienes que ordenar en tu vida. El profeta genuino siempre va a venir con voz de Dios que va a crear en ti temor y reverencia, porque en ese momento vas a sentir que te falta cambiar, que necesitas acomodarte, que necesitas alinearte, que necesitas ordenar cosas. El profeta genuino siempre viene con una palabra de exhortación, porque no vienen con palabra de paz cuando Dios le está hablando palabra de juicio o con palabra de exhortación o palabra fuerte. Y dice la palabra de Dios, estoy lleno de tu ira, Señor, ya no puedo contenerla. El profeta se llena de la misma indignación, vamos a decirlo así, que estaba sintiendo eh, Dios en ese momento del enojo, de la decepción, y hay algo que Dios muchas veces nos hace sentir a nosotros cuando nos acercamos a Él, em, es lo que Él está sintiendo. No sé si te ha pasado que tú estás orando y de repente empiezas a llorar, a llorar, a llorar por una persona, para orar e interceder por la persona, y dices, Señor, porque siento tanto el dolor de orar por esa persona, porque es el corazón de Dios, es el Espíritu de Dios que te pone a sentir lo que Él siente. Muchas veces tú sientes enojo y sientes molestia con gente rebelde, que tú dices, wow, yo le hablo, le digo y siguen haciendo lo malo. Señor, es el mismo Dios haciendo de sentir lo que Él estaba sintiendo en ese momento. Igualmente lo que estaba pasando con Jeremías, se levanta en ese momento lleno de indignación porque eso era lo que estaba sintiendo Dios. No podía contener o disimular lo que sentía. Dice la palabra de Dios, el Señor me dijo, derrámala sobre los muchachos en las calles, sobre las pandillas de jóvenes. Mira lo que está nombrando aquí Dios hacia Jeremías, que derramara lo que él estaba sintiendo, lo que él estaba recibiendo de Dios en los muchachos, en los jóvenes, en las pandillas. Mira lo que dice, se llevarán preso a los maridos de sus esposas, a los ancianos cargados de años, sus casas, sus campos y sus esposas pasarán a ser de otro. Dios no estaba hablando aquí cosa bonita, Dios no estaba hablando aquí cosas que son agradables de escuchar, y es lo que yo vengo a hablar. O sea, yo no vengo a hablar aquí algo que realmente a muchos le va a agradar lo que voy a decir, pero es lo que tengo que hablar. Dice, porque voy a levantar mi mano. No, antes de eso dice,
Sus casas, sus campos, sus esposas pasarán a ser de otros, porque voy a levantar mi mano para castigar a los que viven en este país. Yo, el Señor, lo afirmo. Mira, yo no estoy hablando porque yo quiera hablar cosas negativas o porque a mí me da la gana levantarme aquí a llamar la atención para que otro me escuche. No, 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 no. Esa no es mi intención. Para mí es un compromiso entregar esta palabra para que las personas entiendan lo que se aproxima y lo que Dios va a hacer. Aparentemente las cosas para muchas personas no están marchando bien, las cosas se están acomodando, esto, lo otro, pero yo vengo a alertarte que no te acomodes a los ojos naturales y que te levantes a escuchar lo que Dios está diciendo y que nosotros nos levantemos a pedirle a Dios en este mismo momento, desde ya, una misericordia por nosotros y que realmente podamos nosotros pedirle a Dios que toque a una generación sus corazones, que tienen sus corazones como diamante duro ante la voz de Dios. Dice la palabra de Dios, todos, grandes y pequeños, solo piensan en las ganancias mal avivadas. Profetas, esta es la parte que más me impacta, profetas y sacerdotes, todos cometen fraudes. Yo creo que esta es la parte más fuerte de que realmente a mí me toca, porque yo digo, no es nada más un impío, un inconverso, una gente que no entiende, es la iglesia que tiene hacia Dios. Y es lo que nosotros deberíamos cuidarnos, levantarnos y decirle a Dios cómo estoy contigo, qué te está agradando, qué no te está agradando, qué debo de hacer. Tú sabes la cantidad de personas que ya no tienen el temor y la reverencia ante la presencia de Dios porque se sacian de sus deseos y sus placeres, pero todavía se montan en un altar y agarran un micrófono, deliberadamente hablan y profetizan cuando Dios no ha dicho, cuando Dios no ha hablado, que nos libre Dios de eso. Mira lo que dice la palabra, profetas y sacerdotes. Todos cometen fraudes, tratan por encima las heridas de mi pueblo. Dicen que todo está bien. Mira, esta es la parte que yo tengo el compromiso de decirte que no vengo a hablar palabras bonitas de parte de Dios en este momento, porque yo no puedo hablar palabras de bendición cuando Dios me está hablando una palabra de juicio. Dicen todos que está bien cuando todo está tan mal. Deberían darle de vergüenza y de hacer esas cosas que no soporto. ¿Quién no soporta lo que estaban haciendo los pastores y los profetas, los sacerdotes en aquel momento? El mismo Dios no estaba soportando lo que estaban haciendo. Dice, pero no sienten vergüenza, ya ni saben lo que es avergonzarse. Es decir, que ya habían perdido el temor y la vergüenza, la reverencia ante Dios, porque cuando tú inmediatamente haces las cosas mal ante los ojos de Dios, perdón, inmediatamente tú te sientes mal y tú sabes que lo hiciste mal. ¿Qué pasa? Como el espíritu de Caín, él sabía que le había hecho mal a su hermano, pero cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿A dónde está? Porque su sangre clama. Él no le importó, qué sé yo, no me importa. Él sabía dónde estaba su hermano. Él sabía lo que le había hecho. Él sabía la maldad que él tenía. Él sabía todo, pero no le importó. Tenía la voz de Dios de cerca, pero no le dio en ese momento remordimiento ni siquiera, ni arrepentimiento, ni dolor. No le importó a Dios. Y esto es lo que Dios me está diciendo. Gente que no le importa que yo los vea ni que yo realmente sepa lo que ellos están haciendo con el pueblo, con las ovejas, con lo que yo le he dado en sus manos. Mira lo que dice. Dice, por eso cuando yo los castigue, tropezarán y caerán como los otros. Yo el Señor lo digo. No lo está hablando cualquier persona. Lo está hablando la voz de Dios. Y dice, yo el Señor, y el Señor dice a su pueblo, parecen en los caminos y miren. Párense en los caminos y miren. Pregunten por los sendos antiguos, dónde está el mejor camino. Síganlo y encontrarán descanso. Pero ellos dicen, no queremos seguirlo. El Señor puso centinela y les dijo al pueblo, pongan atención a la señal de alarmas. Pero el pueblo dijo, no queremos hacer caso. Es como que tú le digas a un hijo, no vayas para esa fiesta,
No te metas por ahí, no lo hagas y digas, mamá, ya me tienes cansada, no me digas nada. Así está el pueblo en este momento hacia los ojos de Dios. No quieren saber de Dios, no les importa. Y es por eso que viene el juicio. Cuando la broma del COVID, yo recuerdo que yo fui una de esas remanentes que Dios tomó y agarró en ese tiempo. Pero ¿por qué Dios permitió todo lo que pasó en el COVID? Fue porque muchos de sus hijos estaban haciendo lo malo ante sus ojos. ¿Por qué Dios permitió tanta muerte de personas por una enfermedad? Y no estoy diciendo que Dios mandó la enfermedad, estoy hablando de que Dios permitió aquel momento tan oscuro e incómodo para la vida de muchos en hospitales, en lugares. Yo conozco personas que han salido de hospitales de la broma del COVID, donde estuvieron casi al 100, al 1% de irse de esta vida. O sea, ya no le faltaba nada. Y búscalos a dónde están. Todavía están en el mundo y no quieren saber de Dios, no quieren compromiso con Dios. Y es eso lo que yo vengo a hablar de parte de Dios. Se perdió otra vez el temor, se perdió el compromiso, se perdió la reverencia, se perdió las palabras de promesa que le dieron a Dios, se perdió ese momento que se levantaban a decirle al Señor, yo te voy a servir, pero viene un tiempo incómodo donde nos llevarán al desierto para que entendamos de quién dependemos, no porque Dios sea malo, sino que no quieren hacerle caso. No queremos hacer caso. Verso 18 dice, por eso dice el Señor, escuchen naciones, sepan lo que va a pasarle a mi pueblo. Escucha tierra, para que después no diga que Dios no habló, dice. Sepan lo que va a pasarle a mi pueblo. Escuchen tierra. Voy a traer a este pueblo una desgracia que es consecuencia de sus planes malvados. ¿Por qué Dios va a traer una desgracia? Porque hay planes malvados que está Dios viendo cómo hacen las cosas que a Dios no le está agradando. Porque no hicieron caso a mis palabras o de mis palabras, sino que despreciaron mi ley. ¿Para qué me traten? ¿Para qué me traen ustedes incienso de Saba y plantas olorosas de países lejanos? A mí no me agradan sus holocaustos ni sus otros sacrificios. Qué dolor es que tú te montas a un altar día y noche cantando, adorando, predicando, profetizando y declarando, y nada de eso a Dios le está agradando, porque todo lo que estás haciendo es en vano. Por eso es que yo digo que es preferible estar sentado a los pies de Dios que estar en mucho movimiento sin Dios. Por eso el Señor dice, voy a hacer que este pueblo tropiece y caiga. Padre, hijos, vecinos, amigos, morirán por igual. Verso 22 dice, el Señor dice, desde lejanas tierras del norte que se preparen a venir una nación poderosa. Están armados de arco y de espada. Son crueles, no tienen compasión. Sus gritos son como el estruendo del mar. Van montados a caballo. Están listos para la batalla contra Sión. En Jerusalén la gente dice, hemos oído la noticia y el miedo nos ha dejado sin fuerza. Sentimos angustia y el dolor como una mujer de parto. No salgan al campo, no vayan por los caminos. El enemigo está armado. Hay terror por todas partes. Hija de mi pueblo, ponte ropa de áspera por el ponte ropa áspera en señal de dolor. Revuélcate en la ceniza, ponte de luto y llora amargamente como cuando se muere un hijo único, porque el que nos va a destruir vendrá muy pronto contra nosotros. El Señor me dijo, te encargo que pongas a prueba a mi pueblo, examínalo a ver cuál es su conducta. Que le estaba diciendo Dios a Jeremías en ese momento, pruébamelos, ve cómo son ellos de rebelde, cómo son ellos de incrédulo, cómo son de ignorantes, mira cómo se burlan, mira cómo no les importa cuando le hablo por sueño, cuando les advierto, cuando me levanto a decirle que por ahí no, las veces que los exhorto y le doy un consejo y vuelven a hacer lo malo, examínalo. Eso era lo que Dios le estaba diciendo al profeta.
Por eso es que venía una grave consecuencia a Jerusalén. Y es lo que Dios está hablando de esta nación. Yo no vengo a agradar aquí a nadie. Yo no vengo a recibir aplauso de nadie. Yo vengo a decir lo que Dios está diciendo. Y no es agradable lo que se está escuchando, pero es el momento de volver a las sendas antiguas, a gemir y a llorar y a pedirle a Dios misericordia por nosotros y por toda la generación que no le ha querido escuchar y lo que están ahorita haciendo lo malo ante los ojos de Dios y no tienen ni un poquito de vergüenza. Dice la palabra en el verso 28, todos ellos, Señor, son muy rebeldes, son gente chismosa, pervertida, no son más que bronces y hierro. Cuando el fuelle sopla, cuando el fuelle sopla con fuerza, hacen que el fuego derrita el plomo. De nada sirve que a ellos se les refine, pues los malvados no desaparecen. Habrá, habrá que llamarlos plantas de desecho, porque tú, Señor, lo has desechado. Y esto era una conversación tan fuerte entre Dios y el profeta Jeremías, al punto que el profeta estaba sintiéndose triste, indignado, con dolor, con tantas emociones encontradas por un pueblo tan rebelde, donde hablaban y decían paz cuando no era así lo que Dios quería hablar. Qué difícil sería para Jeremías levantarse a decir unas palabras tan fuertes con un pueblo tan rebelde y con un corazón como un diamante de duro, al punto que no querían aceptar ni corrección, ni consejo, ni voluntad de Dios. Es por eso que cuando Dios dice en su palabra que nosotros no debemos desechar el castigo de Dios, es porque Él al que ama castiga. Y es por eso que si Dios nos ama, nosotros los venezolanos, este país tan hermoso que nosotros podemos tener, es porque todavía Dios puede hacer algo en nosotros, en nuestro corazón, no nada más por lo que pueda darnos, sino para que nosotros verdaderamente no pongamos en burla su palabra y su nombre. ¿Cuántas personas ahorita están poniendo en burla el nombre de Dios y están haciendo que otros caigan o que otros realmente no agarren los caminos de Dios en serio por un mal testimonio, por no agarrar en ese momento y dar un buen testimonio y exhibir y exaltar el nombre de Dios como se debe? Ese es el dolor más fuerte que yo puedo sentir en este momento. No quizás nada más en la gente rebelde del mundo que está sin entender la palabra, sino nosotros mismos como iglesia. Lo que sí sabemos, lo que ya conocemos, lo que se supone que deberíamos dar el orden para que el otro venga y pueda recibir y ver a ese Dios que tú y yo conocimos. Nosotros aquí estamos para estar en la posición que estaba el profeta, en la posición del arrepentimiento por un pueblo que no quería escuchar, en la posición de entender lo que Dios iba a hacer, en la posición de saber, de estar cerca de la presencia de Dios para entender los tiempos de lo que se aproximaba y de lo que venía. Y saber que no podemos hablar paz cuando Dios no quiere que hablamos paz. Y entender y discernir las cosas a nivel espiritual para no dejarnos llevar por lo terrenal. Lamentándolo mucho, no vengo a agradar a nadie, vengo a decir lo que Dios me dice. Y se aproxima en esta nación un juicio de Dios por cuanto hay un remanente que se ha levantado a no querer ni escuchar ni aceptar la voluntad de Dios. Se acordarán de estas palabras que dije el día de hoy. No sé cuánto tiempo pase, no sé cuántos meses, años, no sé cuánto tiempo, pero lo que sí me importa en este momento es el compromiso que cargo de entregar que viene un tiempo difícil para esta nación porque hubo un remanente y hay un remanente que no quiere y no desea nada con Dios. Y hay otro remanente que se está levantando a poner en vano y a burlarse de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Bendiciones.